No estás invitada, Ava no te quiere allí, me envió mi familia fríamente, después de que financié su boda completa. Entonces pagadlo vosotros mismos, parásitos, respondí cortando todo y borrando 55 archivos, ahora pagad vuestras propias facturas. Soy Scarlett, tengo 33 años y soy desarrolladora de software, siempre he sido la persona responsable en mi familia. 3 semanas antes de la boda de mi hermana Ava, una boda en la que ya había invertido $25.000, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre: no estás invitada. Ava no te quiere allí. Sentí que se me encogía el estómago al mirar esas frías palabras. Después de financiar el lugar, el catering, la fotografía y más, mi propia hermana me estaba eliminando de la lista de invitados. La traición dolió más que cualquier cuchillo. Antes de sumergirme en esta dolorosa historia, déjenme saber desde dónde me ven en los comentarios. Denle al botón de suscribirse si alguna vez han lidiado con miembros de la familia desagradecidos que se aprovecharon de su generosidad. Confíen en mí, querrán ver cómo manejé a estos parásitos. Al crecer en Portland, nuestra familia no era pobre, pero tampoco estábamos exactamente cómodos. Mis padres, Evelyn y Thomas, trabajaban duro, mamá como enfermera y papá como profesor de secundaria, pero criar a 2 hijas con sus salarios significaba recortar gastos. Vivíamos en una modesta casa de 3 habitaciones en un barrio decente, pero el lujo nunca fue parte de nuestro vocabulario. Desde la infancia, la dinámica entre Ava y yo estaba clara: yo era la responsable, la que lograba cosas, la hija confiable que ayudaba con las tareas sin que se le pidiera. Ava, 2 años menor, era la princesa de la familia. Mientras se esperaba que yo destacara en la escuela, ayudara en casa, y en general, actuara como una mini adulta, a Ava se le permitía centrarse en ser sociable y encontrarse a sí misma. Scarlett se las arreglará se convirtió en el mantra de mis padres cada vez que algo necesitaba ser manejado, ya fuera presentar impuestos por mi primer trabajo a tiempo parcial o navegar sola las solicitudes universitarias. Mientras tanto, Ava recibía orientación personalizada para todo, desde la tarea hasta la elección de vestidos de graduación. A pesar de este desequilibrio, prosperé académicamente. Me gradué como mejor estudiante y obtuve una beca completa para estudiar informática en la Universidad de Washington. La universidad fue liberadora. Finalmente, mi arduo trabajo fue reconocido por sus propios méritos. Me gradué summa cum laude y conseguí un trabajo en una prometedora startup tecnológica en Seattle. La vida en la startup era agotadora, pero estimulante. Mientras mis compañeros compraban coches elegantes o apartamentos en el centro con sus primeros grandes sueldos, yo vivía frugalmente en un apartamento compartido, invirtiendo la mayor parte de mi salario y opciones sobre acciones. Cuando nuestra empresa fue adquirida 3 años después, mi prudencia dio sus frutos espectacularmente. A los 28 años, de repente tuve un patrimonio neto de más de $2 millones. El éxito no cambió mucho mi modesto estilo de vida. Me mudé a un cómodo apartamento de 1 habitación, hice un viaje increíble en solitario a Japón, y establecí sólidas cuentas de jubilación. Lo que sí cambió fue la percepción que mi familia tenía de mí. De repente, ya no era la confiable Scarlett, era la rica Scarlett, una posible solución a los problemas financieros de todos. Comenzó a pequeña escala. Papá necesitaba un coche nuevo después de que su viejo Honda finalmente muriera, ayudé con el pago inicial. El hospital de mamá se reestructuró, reduciendo sus horas, cubrí la hipoteca durante 3 meses. Ava necesitaba mudarse después de una ruptura, pagué su depósito de seguridad y el primer mes de alquiler. Cada vez, la gratitud parecía sincera, aunque algo con derecho. Cuando Ava conoció a Ethan en la boda de un amigo, la dinámica familiar cambió de nuevo. Ethan provenía de una familia con dinero antiguo de la costa este, con casas de verano y membresías de clubes de campo. De repente, Ava pasaba los fines de semana en los Hamptons y publicaba fotos de galas benéficas en Instagram. La princesa había encontrado a su príncipe, y mis padres estaban extasiados. El anuncio de compromiso llegó después de solo 8 meses de noviazgo. Ava me llamó, chillando sobre el diamante de 2 quilates y la propuesta perfecta al atardecer en un yate. Me alegré genuinamente por ella, a pesar de la persistente sensación de que Ethan parecía más impresionado por la presencia cuidadosamente curada de Ava en las redes sociales que por su personalidad real. Scarlett, estoy tan emocionada de que seas parte de esto, exclamó Ava por teléfono. Siempre has estado ahí para mí, y te quiero justo a mi lado. Cuando mencionó que la boda sería en Griffin Estate,
uno de los lugares más exclusivos de Seattle, sentí la primera punzada de preocupación. Las bodas en Griffin Estate comenzaban en $50,000, mucho más de lo que nuestros padres podían permitirse. No te preocupes por mamá y papá, dijo Ava antes de que pudiera expresar mi preocupación. Los padres de Ethan están ayudando, y lo tenemos cubierto. Hizo una pausa, luego añadió casualmente, aunque si quisieras ayudar con algunos de los gastos más pequeños, sería increíble. Por supuesto, respondí, pensando que se refería a la cena de ensayo o quizás a su vestido. Estaría feliz de ayudar con algunos de los gastos de la boda. No tenía idea de que algunos gastos pronto se convertirían en la boda completa, o de que mi generosidad finalmente me dejaría sin invitación al mismo evento que estaba financiando. Lo que comenzó como algunos gastos rápidamente se convirtió en una avalancha financiera. 2 semanas después del compromiso, Laura me invitó a almorzar en un restaurante de lujo que yo sabía que ella no podía pagar, un plato principal de más de $60, que pagué yo. Deslizó una hoja de cálculo con el presupuesto de la boda sobre la mesa. Así es como lo estamos pensando, dijo, señalando la cifra final. $120,000. Casi me atraganto con mi agua con gas. Ava, eso es mucho. En realidad, es bastante razonable para lo que queremos, replicó, hojeando una revista de bodas que mostraba elaborados arreglos florales y mesas personalizadas. Griffin Estate cuesta $25,000 solo por el alquiler del lugar, pero es el único sitio que nos dará la vibra de cuento de hadas que buscamos. Hice la pregunta obvia, ¿cuánto están contribuyendo los padres de Ethan? La sonrisa de Ava vaciló. Bueno, ahí está la cosa. No están exactamente de acuerdo con la boda todavía. Creen que estamos apresurando las cosas y querían que tuviéramos un compromiso más largo. Jugó con su servilleta. Dijeron que podrían ayudar más adelante, pero por ahora, estamos solos. ¿Y mamá y papá? Ellos aportan $10,000, que es todo lo que pueden permitirse. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Scarlett, sé que es mucho pedir, pero este es mi día especial. Ethan es perfecto, y quiero que todo sea perfecto para él. Todos sus amigos tuvieron bodas increíbles, y no puedo presentarme con algo básico. Debería haber dicho que no. Debería haber sugerido un presupuesto más razonable o un compromiso más largo para ahorrar. En cambio, me escuché decir, puedo cubrir el depósito del lugar mientras ustedes averiguan el resto. Las lágrimas de Ava desaparecieron al instante, reemplazadas por una sonrisa deslumbrante. Eres la mejor hermana del mundo. Sabía que podía contar contigo. Ese depósito de $25,000 para el lugar, el catering y la fotografía fue solo el comienzo. Durante los siguientes meses, las solicitudes seguían llegando, cada una presentada como una crisis que solo yo podía resolver. La florista necesita un depósito del 50% para el viernes o perderemos nuestra fecha. El vestido de diseño del que me enamoré se dejará de fabricar el mes que viene. La banda que Ethan quería acaba de tener una cancelación en nuestra fecha, pero necesitamos reservarla inmediatamente. Cada vez, transfería el dinero, diciéndome a mí misma que era una inversión en la felicidad de mi hermana. Creé detalladas hojas de cálculo para rastrear cada gasto, creyendo ingenuamente que Ava y Ethan eventualmente me reembolsarían al menos parte. 3 meses antes de la boda, había gastado más de $75,000, y las facturas seguían llegando. Mis padres, en lugar de actuar como una voz de la razón, parecieron alentar la extravagancia de Ava. Eres tan bendecida por poder hacer esto por tu hermana, dijo mi madre durante una de nuestras llamadas semanales. Tu padre y yo nunca podríamos darle la boda que se merece. La implicación sutil era clara, como la hermana con éxito financiero, era mi deber proporcionar lo que ellos no podían. Nadie pareció considerar que había trabajado increíblemente duro por mi dinero, o que podría tener mis propios planes para él. La actitud de Ava cambió de agradecida a con derecho a una velocidad alarmante. Lo que comenzó como muchas gracias por ayudarnos se convirtió en necesitamos otros $5,000 para ropa de cama mejorada, sin siquiera un por favor. Ethan, que supuestamente venía de una familia con dinero, estuvo notablemente ausente de todas las discusiones financieras. Una noche, después de transferir otros $3,000 para un paquete de barra libre premium, finalmente le pregunté directamente a Ava sobre la contribución de Ethan. Está contribuyendo de otras maneras, dijo a la defensiva. Está manejando todos los arreglos de la luna de miel.
Más tarde, descubrí a través de un correo electrónico accidental que los padres de Ethan estaban pagando la luna de miel, una estancia de 2 semanas en un resort de lujo en Bali. Ethan no estaba contribuyendo ni un céntimo. A los 2 meses antes de la boda, había gastado casi $95.000 en la boda de mi hermana. Mi asesor financiero había dejado de enviar advertencias sutiles y ahora cuestionaba directamente mis decisiones. Había tenido que liquidar algunas inversiones, incurriendo en sanciones fiscales que no había previsto. Pero cada vez que consideraba echarme atrás, pensaba en la decepción en el rostro de Ava, las acusaciones de arruinar su día especial, el drama familiar que se desencadenaría. Así que, seguí pagando, enterré mi resentimiento y me dije a mí misma que después de la boda, las cosas volverían a la normalidad. Poco sabía que lo normal para mi familia significaba aprovecharse de mi generosidad hasta que no tuviera nada más que dar, emocional o financieramente. A pesar de financiar prácticamente toda la boda, me encontré cada vez más al margen en el proceso de planificación. Mi exigente trabajo como desarrolladora senior significaba que no podía asistir a cada degustación de pasteles o visita de arreglos florales, pero hice esfuerzos para unirme a decisiones importantes a través de FaceTime o reorganizando mi horario cuando era posible. Ava, sin embargo, parecía programar deliberadamente las citas cuando yo tenía reuniones o presentaciones inamovibles. Oh, me equivoqué de hora, decía inocentemente. De todos modos, ya hemos dado el depósito, así que realmente no importa. Una noche de martes, salí temprano del trabajo para sorprender a Ava en una degustación de menú a la que originalmente no pude asistir. Cuando llegué al lugar, la encontré ya allí con nuestra madre y la madre de Ethan, Beatrice, una mujer delgada y elegante con el pelo perfectamente resaltado y una expresión perpetua de leve desaprobación. «Scarlett», exclamó Ava, pareciendo más sorprendida que complacida. «¿Qué haces aquí?» «Mi última reunión se canceló, así que pensé que me uniría después de todo», expliqué, ya sintiendo que había cometido un error. Beatrice me dio un frío vistazo de arriba abajo, observando mi sencilla ropa de trabajo. «Ava no mencionó que te unirías a nosotras». «Fue una decisión de última hora», dije, extendiendo la mano. «Soy Scarlett, la hermana de Ava». «Sí», respondió Beatrice, apenas tocando mis dedos. «Ava mencionó que trabajas en computadoras, ¿verdad?» Antes de que pudiera responder, Ava intervino: «Scarlett está súper ocupada con su trabajo, así que normalmente no puede venir a estas cosas. Mamá y yo hemos estado manejando la mayoría de los detalles». Durante la degustación, me trataron como a una intrusa en lugar de a la persona que pagaba por todo el evento. Beatrice dominó la conversación, vetando elementos del menú como demasiado comunes y sugiriendo mejoras costosas que yo sabía que eventualmente caerían en mi tarjeta de crédito. Ava se remitía a su futura suegra en todo, mientras nuestra madre asentía con entusiasmo. Después de que Beatrice se fue, aparté a Ava. ¿Qué fue todo eso? Me sentí como si estuviera irrumpiendo en la planificación de la boda de otra persona. «No seas dramática», suspiró Ava. «Beatrice tiene un gusto increíble, y ya ha hecho esto antes con las hermanas mayores de Ethan. Quiero que se sienta incluida». Más incluida que la persona que paga por todo, no pude evitar preguntar. El rostro de Ava se endureció. ¿De eso se trata? ¿El dinero? Vas a echarme eso en cara para siempre. Nuestra madre intervino antes de que pudiera responder. Chicas, por favor. Scarlett, tu hermana está bajo mucho estrés. Lo último que necesita es sentirse culpable por aceptar tu ayuda. Me disculpé, como siempre hacía, y el momento pasó. Pero el patrón continuó. Una semana después, mientras tomaba café cerca del apartamento de Ava, la oí hablar desde una mesa en un rincón. Estaba con su dama de honor, Chloe, hablando lo suficientemente alto como para que sus palabras se oyeran claramente. Scarlett se está volviendo tan controladora con todo, se quejó Ava. Solo porque esté pagando no significa que pueda tomar todas las decisiones. Es mi boda, no la suya. Eso apesta, simpatizó Chloe. Pero al menos tienes la boda soñada sin endeudarte. Un precio pequeño a pagar por su actitud, supongo. Ava suspiró. A veces desearía que solo enviara el dinero y se mantuviera al margen. Está complicando todo tanto con sus hojas de cálculo y preguntas. Me fui antes de que pudieran verme, sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago.
Las hojas de cálculo de las que se quejaba eran mi intento de mantenerme organizada y asegurarme de que nada se pasara por alto, una cortesía para ella, no una táctica de control. La última señal de alerta llegó 3 semanas antes de la boda. Ava había organizado un día de spa para el cortejo nupcial como agradecimiento a sus damas de honor. Aunque yo no estaba oficialmente en el cortejo, Ava había afirmado que no quería abrumarme con responsabilidades adicionales dado lo mucho que ya estaba haciendo. Supuse que estaría incluida en la celebración previa a la boda. Me enteré del día de spa por la historia de Instagram de mi prima Mía, una foto de Ava y otras 6 mujeres con batas de felpa, copas de champán en mano, con la leyenda «Consentimos a nuestra futura novia». Almohadilla Valletán se casan. Cuando confronté a Ava esa noche, rompió a llorar. No pensé que querrías venir. Siempre estás tan ocupada y estresada por el trabajo. Intentaba ser considerada. Excluyéndome de un día que celebra tu boda, la boda que estoy pagando. Mi voz temblaba de dolor e ira. Lo siento, sollozó. He estado tan abrumada con todo. Tienes razón, debería haberte invitado. Te lo compensaré, lo prometo. Eres la persona más importante en todo este proceso, y no podría hacer nada de esto sin ti. Su disculpa pareció sincera, y durante unos días, las cosas mejoraron. Ava llamaba a diario con actualizaciones, me pedía mi opinión sobre detalles de última hora e incluso programó una cena solo para hermanas en mi restaurante favorito. Empecé a pensar que había exagerado, que el estrés de la planificación de la boda había tensado temporalmente nuestra relación, pero que todo estaría bien. Luego vino la cena de ensayo. Los padres de Ethan finalmente habían accedido a cubrir este evento, organizándolo en un exclusivo club de campo. Conocer a la familia extendida y a los amigos de Ethan fue revelador, en todos los sentidos equivocados. Sus compañeros de universidad, todos trabajando en finanzas o derecho, hicieron comentarios sutiles sobre que la industria tecnológica estaba sobrevalorada y llena de monos programadores afortunados que se tropezaron con el dinero. Más preocupante fue cómo Ava se presentó al círculo de Ethan. Se había ido mi hermana un poco torpe, a veces divertida, que alguna vez había soñado con enseñar en la escuela primaria. En su lugar, había una extraña pulida, que soltaba nombres importantes, que afirmaba dirigir su propio negocio de consultoría de estilo de vida, una exageración dramática de la cuenta de Instagram donde ocasionalmente publicaba contenido patrocinado por productos gratuitos. Cuando el tío de Ethan preguntó cómo habíamos podido pagar una boda tan extravagante con el salario de un profesor, lo que hacía nuestro padre, Ava respondió suavemente, Scarlett y yo hemos tenido bastante éxito en nuestras carreras, como si fuéramos contribuyentes iguales al fondo de la boda. Más tarde, oí a Beatrice decir a otro invitado, Ava viene de una buena familia. Su hermana ganó algo de dinero en esa burbuja tecnológica, nada comparado con nuestros negocios familiares, por supuesto, pero están cómodos. Me sentí enferma. No solo Ava se estaba atribuyendo el mérito de mi contribución financiera, sino que también estaba minimizando mi éxito ganado con tanto esfuerzo para encajar en el mundo de Ethan. Cuando intenté hablar con ella al respecto después de la cena, desestimó mis preocupaciones. Solo intentaba encajar, Scarlett. La familia de Ethan puede ser muy crítica, y no quería que nos despreciaran. ¿Mintiendo sobre tu negocio inexistente y atribuyéndote el mérito de mi dinero? No seas tan sensible, espetó. No es como si les hubiera dicho que lo estás pagando todo. Eso sería humillante para todos. Me fui a casa esa noche con una creciente sensación de pavor. Algo se sentía muy mal en toda la situación, pero estaba demasiado metida para retirarme ahora. La boda estaba a menos de una semana. Todo lo que tenía que hacer era superar la ceremonia, sonreír para las fotos, y luego podría empezar a establecer mejores límites con mi hermana y mi familia. O eso pensaba. Hasta el mensaje de texto que lo cambió todo. El mensaje llegó durante una reunión crítica del producto. Como desarrolladora principal de la nueva característica de seguridad de nuestra empresa, estaba en medio de la presentación de los plazos de implementación a nuestro equipo ejecutivo cuando mi teléfono vibró repetidamente sobre la mesa de conferencias. Normalmente, nunca revisaría los mensajes durante una reunión tan importante, pero las múltiples notificaciones sugerían una emergencia. Disculpándome brevemente, eché un vistazo a mi pantalla y me quedé helada. 3 mensajes de mi madre, Scarlett, necesitamos hablar de la boda, ha habido un cambio de planes, no estás invitada. Ava no te quiere allí.
Debí haber hecho algún tipo de sonido porque varios colegas levantaron la vista con preocupación. Murmurando algo sobre una emergencia familiar, huí al baño más cercano, me encerré en un cubículo y leí el resto de los mensajes entrantes con manos temblorosas. Ava siente que has sido demasiado controladora con los planes de la boda. Dice que lo estás haciendo todo sobre ti misma y tu contribución. Los padres de Ethan se han ofrecido a ayudar con algunos gastos, pero solo si la boda transcurre sin drama. El golpe final llegó en el último mensaje: Ava necesita que este día sea perfecto. Por favor, entiende y respeta sus deseos. ¿Respetar sus deseos? ¿Después de haber invertido casi $100,000 en su día perfecto? ¿Después de haber soportado meses de creciente derecho, sutiles insultos y exclusión? Mi visión se nubló con lágrimas de rabia y humillación. Llamé a mi madre inmediatamente, luchando por mantener la voz firme. ¿Qué está pasando exactamente? Scarlett suspiró, como si yo estuviera siendo difícil. Sé que esto es molesto, pero Ava está bajo una tremenda presión. Los padres de Ethan finalmente se están ablandando con el matrimonio, y ella no puede arriesgarse a que algo salga mal. ¿Y yo soy algo que podría salir mal?, pregunté con incredulidad. Hubo una pausa significativa antes de que mi madre respondiera. Beatrice ha expresado preocupación de que la tensión familiar ensombrezca la ceremonia. Aparentemente, Ava mencionó algunos desacuerdos entre ustedes dos. ¿Desacuerdos? ¿Te refieres a que ocasionalmente hago preguntas sobre a dónde va mi dinero? Cariño, nadie niega tu generosidad, dijo mi madre con ese tono conciliador que había llegado a odiar. Pero esto no se trata del dinero. Se trata del día especial de Ava. Entonces explícame exactamente por qué me están excluyendo de una boda que estoy pagando, exigí. Otra pausa, más larga esta vez. Los padres de Ethan hablaron con Ava ayer. Están dispuestos a contribuir con $50,000 para los gastos de la boda, pero estaban preocupados por lo que llamaron disfunción familiar. Aparentemente, Ava les dijo que has estado teniendo episodios. Episodios, repetí, con la sangre helada. ¿Qué significa eso? La voz de mi madre bajó a un susurro. Puede que haya insinuado que has estado lidiando con algunos problemas de salud mental, que tu éxito ha tenido un costo y lo has estado pagando con ella. El cubículo del baño pareció dar vueltas a mi alrededor. Mi hermana no solo me había excluido o aprovechado de mi generosidad, me había pintado activamente como mentalmente inestable para justificar mi exclusión. ¿Me defendiste?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Scarlett, intenta entender. Esta boda es todo para Ava. Ethan viene de una familia muy tradicional. Valoran la estabilidad y las apariencias. ¿Y qué pasa con la honestidad? ¿Qué pasa con la decencia humana básica? ¿Valora Ava esas cosas en absoluto? Claro que sí, insistió mi madre. Simplemente está bajo mucha presión ahora mismo. Una vez que pase la boda, ustedes dos podrán resolver esto. Una claridad que nunca antes había experimentado me inundó. Durante años, había sido la solucionadora familiar, la responsable, la cuenta bancaria sin límites. Me dije a mí misma que era amor, pero en ese momento, lo reconocí por lo que realmente era, explotación. Mamá, dije con una calma antinatural. Por favor, dile a Ava que si no soy bienvenida en la boda, tampoco lo será mi dinero. Scarlett, no seas vengativa. No estoy siendo vengativa. Estoy estableciendo un límite que debería haber existido desde el principio. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. Si los padres de Ethan están contribuyendo con $50,000 con la condición de que yo no esté allí, también pueden contribuir con los otros $100,000 que ya he gastado. No puedes hacer eso, jadeó mi madre. Todo está pagado. La boda es en 3 días. En realidad, la mayoría de los proveedores tienen políticas sobre pagos finales y cancelaciones. Deberías saberlo, he leído todos los contratos. Scarlett, por favor. Dile a Ava que tiene una elección. O estoy en la boda como una invitada de honor que hizo posible su día, o puede apañárselas para reemplazar la financiación que estoy a punto de retirar. Terminé la llamada y me senté en el cubículo del baño durante varios minutos, con el corazón latiendo con fuerza, pero la mente extrañamente clara. Luego volví a la sala de conferencias, me disculpé con mis colegas y terminé mi presentación con precisión mecánica.
Nadie habría adivinado que por dentro, estaba simultáneamente destrozada y renacida. Tan pronto como terminó la reunión, solicité un día personal de emergencia para mañana y me fui directamente a casa para ejecutar la decisión más difícil y necesaria de mi vida adulta. Normalmente no soy una persona vengativa. A lo largo de mi vida, he sido la pacificadora, la que perdona rápido y sigue adelante. Pero algunas traiciones son demasiado profundas para un simple perdón, especialmente cuando las partes ofensoras no muestran remordimiento. Esto no se trataba de venganza, se trataba de respeto por mí misma y consecuencias. Una vez en casa, extendí toda la documentación de la boda sobre la mesa de mi comedor, contratos, recibos, confirmaciones por correo electrónico, calendarios de pagos. Todo había sido meticulosamente organizado tanto en carpetas físicas como en archivos digitales. Creé 3 listas: proveedores con pagos finales pendientes, servicios que podían cancelarse con reembolsos parciales, y pagos que no eran reembolsables. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de mi familia, que ignoré. Esto requería concentración y precisión. Comencé con el lugar, el Griffin Estate. Su contrato tenía una cláusula que permitía la cancelación con un reembolso parcial si se hacía más de 72 horas antes del evento. Llamé a la coordinadora de eventos, Sara, con quien había estado trabajando estrechamente durante meses. Scarlett, ¿en qué puedo ayudarte? Emocionada por el sábado, preguntó Sara alegremente. En realidad, Sara, necesito hablar sobre las opciones de cancelación. Una larga pausa. ¿Cancelación? Todo está bien. Respiré hondo. No, no lo está. He estado financiando esta boda entera para mi hermana, pero acabo de ser informada de que no soy bienvenida a asistir. Dadas las circunstancias, ya no puedo apoyar financieramente el evento. Para su crédito, Sara no indagó más. Entiendo que esto debe ser increíblemente difícil. Me explicó mis opciones profesionalmente. Podía cancelar por completo y recibir un reembolso del 25% de mi depósito, o podía transferir la reserva a otra parte pagadora. Por favor, cancele y procese el reembolso, dije firmemente. Si mi hermana o su prometido se ponen en contacto contigo para restablecer la reserva, son bienvenidos a hacerlo bajo su propia responsabilidad financiera. Luego vinieron el caterer, el fotógrafo, la florista, la empresa de alquiler, el servicio de bar y una docena de otros proveedores. Algunas conversaciones fueron breves y profesionales, otras incómodamente comprensivas. Aparentemente, la noticia corrió rápido en la industria de bodas, y para mi quinta llamada, los proveedores ya estaban al tanto de la situación. Me enteré de lo que pasó, dijo el fotógrafo en voz baja. Por lo que vale, creo que estás haciendo lo correcto. Nadie debería ser tratado así por su familia. El DJ fue aún más directo: hombre, eso es frío. Tu hermana parece un hueso duro de roer. Sin ofender. No ofrecí detalles más allá de los hechos esenciales, pero estaba claro que la mayoría de los proveedores habían encontrado situaciones similares antes. Varios incluso ofrecieron términos de reembolso más generosos de lo que sus contratos especificaban, citando circunstancias inusuales. A primera hora de la tarde, había procesado las cancelaciones de todos los servicios que había reservado y pagado. Donde era posible el reembolso, proporcioné mis datos bancarios. Donde se perdió dinero, lo acepté como el precio de mi libertad de la dinámica familiar tóxica. El último paso fue digital. Inicié sesión en el sitio web de planificación de bodas que había creado y descargué todos los documentos para mis registros, luego borré todo el sitio. Eliminé las carpetas compartidas en línea que contenían información de proveedores, planos de asientos, cronogramas y los 55 archivos de planificación meticulosamente creados que habían consumido incontables horas de mi tiempo en los últimos meses. Justo cuando terminé, sonó mi teléfono. Después de enviar todas sus llamadas al buzón de voz durante todo el día, decidí responder esta. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó sin preámbulos. El lugar acaba de llamar y decir que todo ha sido cancelado. Mi boda es en 3 días. Corrección, dije con calma. La boda de la que me desinvitaste era en 3 días. Ahora, es tu problema resolverlo. Eres una vengativa. Ava estaba sollozando ahora. Estás arruinando mi vida por tus celos. Mamá tenía razón, estás teniendo un colapso mental.
En realidad, estoy viendo las cosas con claridad por primera vez, respondí. Tú y nuestros padres se han aprovechado de mí durante años. Esto fue solo la gota que colmó el vaso. Los padres de Ethan van a pensar que somos una familia de lunáticos. ¿Cómo se supone que voy a explicar esto? Podrías intentar decir la verdad por una vez, sugerí. Diles cómo mentiste sobre mi salud mental para excluirme de la boda que pagué. Diles cómo te has estado presentando como una exitosa mujer de negocios mientras vivías de mi generosidad. Nunca te pedí que lo pagaras todo. Tú te ofreciste. Y tú aceptaste con entusiasmo y repetidamente. Luego me excluiste, me menospreciaste y mentiste sobre mí. Voy a llamar a mamá, amenazó. Papá dice que podemos demandarte por esto. No pude evitar reír. ¿Demandarme por qué? ¿Cancelar servicios que pagué? Buena suerte con eso. Esto no ha terminado, siseó Ava antes de colgar. Tenía razón en eso, pero no en el sentido que ella quería decir. En cuestión de minutos, mis padres llamaron. Lo dejé ir al buzón de voz, luego escuché el mensaje indignado de mi padre amenazando con acciones legales y la súplica llorosa de mi madre para que lo reconsiderara antes de que fuera demasiado tarde. Envié un solo mensaje de texto a nuestro chat grupal familiar, entonces pagadlo vosotros mismos, parásitos. He terminado de ser vuestro cajero automático. Luego bloqueé todos sus números, me serví una copa de vino y comencé a investigar cabañas remotas para una semana de soledad. Necesitaba espacio para procesar lo que había sucedido y para comenzar el difícil viaje de reconstruir mi sentido de valía sin el peso familiar de la obligación. Mientras reservaba una tranquila cabaña junto al lago en la península olímpica, me sentí simultáneamente vacía y liberada. La familia que creía tener se había ido, o quizás nunca había existido como la había imaginado. Pero por primera vez en mi vida adulta, me estaba poniendo a mí misma primero, y había un cierto poder en esa comprensión. La península olímpica a principios de otoño es un estudio de contradicciones, colores vibrantes contra cielos grises, olas rompiendo junto a bosques silenciosos, finales y comienzos coexistiendo en perfecta armonía. Durante 7 días, caminé kilómetros de playas desiertas, hice senderismo por antiguos bosques tropicales y me senté durante horas observando águilas sobrevolar el Pacífico. Mi cabaña tenía poca cobertura de teléfono y no tenía wifi, una bendición que me obligó a desconectarme no solo de mi drama familiar, sino de las constantes exigencias del mundo digital. Había dejado mi portátil de trabajo en casa, pero traje un diario, llenando páginas con pensamientos crudos y sin filtros sobre mi familia, mis patrones de complacer a la gente y la visión para mi vida en el futuro. Sin las interminables interrupciones de mensajes de texto, llamadas y correos electrónicos, la claridad llegó más fácilmente de lo que esperaba. Al tercer día, entendí que lo que más dolía no era el dinero, aunque casi $100.000 eran ciertamente significativos. Lo que más profundo caló fue la crueldad casual con la que mi hermana y mis padres habían desestimado mis sentimientos mientras esperaban acceso ilimitado a mis recursos. La comprensión de que me habían valorado principalmente como una solución a problemas en lugar de como una persona con necesidades propias. En lo que habría sido el día de la boda de Ava, hice una caminata a una cascada remota y realicé un pequeño ritual privado de liberación. Anoté cada comentario hiriente, cada táctica manipuladora, cada momento de ser dada por sentado, luego rompí las páginas en pedazos diminutos y los esparcí en el agua embravecida. Fue teatral, quizás, pero ver esos fragmentos desaparecer en la corriente se sintió poderosamente simbólico. Cuando regresé a Seattle y a la civilización, la realidad volvió en oleadas. Primero llegó la caída en las redes sociales. Ava había publicado una selfie con lágrimas en Instagram con una larga leyenda sobre la traición familiar y tener que luchar para salvar nuestro día especial. Nuestra madre compartió una vaga publicación en Facebook pidiendo oraciones durante un momento familiar difícil. Los miembros de la familia extendida y los amigos mutuos tomaron partido sin conocer la historia completa, muchos asumiendo que yo había actuado por celos o inestabilidad mental, como había sugerido Ava. No dignifiqué nada de eso con una respuesta. Las personas que realmente me conocían se pusieron en contacto directamente, ofreciendo apoyo sin juicio. Mi mejor amiga, Riley, vino la primera noche que volví con comida para llevar y vino, dejándome desahogarme durante horas sin una sola vez revisar su teléfono. Mi colega, Kevin, que había presenciado mi apresurada salida de la reunión de producto, me invitó a cenar con su esposo, creando un espacio para una conversación normal que no giraba en torno a mi drama familiar.
A través de estos amigos, me enteré de retazos sobre la boda que finalmente tuvo lugar. Ava y Ethan, en efecto, se casaron, pero en el club de campo de sus padres en lugar de en Griffin Estate. La lista de invitados se había reducido a la mitad, los elaborados arreglos florales se reemplazaron por centros de mesa sencillos, el menú gourmet se degradó a la tarifa estándar del club de campo. Aparentemente, Beatrice había intervenido con algo de financiación adicional, pero ni de lejos lo que yo había estado proporcionando. Todo se sintió apresurado y tenso, informó mi prima Mia, que había asistido como dama de honor. Ava le gritaba a todo el mundo, Ethan seguía desapareciendo para llamadas importantes, y tus padres parecían querer estar en cualquier otro lugar. Según Mia, mi ausencia se había explicado como una emergencia médica, lo suficientemente vaga como para evitar preguntas pero lo suficientemente específica como para pintarme como inestable. No se mencionó mi contribución financiera ni el cambio de lugar de última hora. La narrativa estaba completamente controlada para retratar a Ava como la víctima de circunstancias desafortunadas en lugar de la arquitecta de su propio desastre de boda. 2 semanas después de mi regreso, mi madre comenzó a ponerse en contacto de nuevo, primero con mensajes de texto llenos de culpa, luego con mensajes de voz cada vez más desesperados. Desbloqueé su número pero mantuve mi distancia, respondiendo solo con breves reconocimientos de que estaba viva y bien. Mi padre, fiel a su estilo, se comunicó a través de ella en lugar de ponerse en contacto directamente. Tu padre y yo pensamos que todos necesitamos sentarnos como familia, dijo en un mensaje. Ava ha vuelto de su luna de miel y hay cosas que necesitan ser discutidas. Respondí con una sola frase, todavía no estoy lista para esa conversación. La verdad era que estaba inmersa en el proceso de examinar nuestra dinámica familiar con mi recién encontrada terapeuta, la doctora Chen. Después de solo 3 sesiones, los patrones que me habían sido invisibles durante años de repente cobraron un enfoque nítido, como el papel de Ava como la princesa de la familia se había establecido temprano y reforzado consistentemente, como mis padres habían subcontratado sus responsabilidades perante el Sami mientras le daban a Ava infinitas segundas oportunidades, como mi éxito financiero se había convertido en un arma en mi contra como una obligación en lugar de celebrarse como un logro. Las familias desarrollan roles para cada miembro, explicó la doctora Chen durante una sesión particularmente esclarecedora. A ti se te asignó el papel de cuidadora capaz, mientras que a tu hermana se le asignó el papel de necesitar cuidado. Estos roles sirvieron a las necesidades emocionales de tus padres de alguna manera, por eso han trabajado tan duro para mantenerlos, a pesar de lo perjudiciales que han sido para ti. A medida que el otoño se convertía en invierno, la temporada navideña se cernía con su particular tipo de expectativas familiares. Por primera vez en mi vida adulta, rechacé la invitación de mis padres para el Día de Acción de Gracias, eligiendo en cambio ser voluntaria en una cena comunitaria para recién llegados a la industria tecnológica lejos de sus familias. La Navidad trajo más presión, con llamadas diarias de mi madre insistiendo en que la familia debería estar unida, independientemente de los desacuerdos. Me mantuve firme, enviando regalos pero manteniendo mi distancia física y emocional. En lugar de la tradicional Navidad de la familia Russell, me uní a la celebración familiar de Riley, donde me trataron con calidez y respeto, sin ninguna corriente subyacente de obligación o resentimiento. El desarrollo más sorprendente llegó en enero, cuando varios miembros de la familia extendida se pusieron en contacto de forma independiente para compartir sus propias experiencias con el derecho de Ava. Mi primo Liam confesó que ella le había pedido prestados $5,000 2 años antes con vagas promesas de reembolso que nunca se materializaron. Y Carol, la hermana de mi padre, que no debe confundirse con la madre de Ethan, reveló que Ava había vivido con ella sin pagar alquiler durante 6 meses después de la universidad mientras afirmaba a mis padres que estaba pagando la tarifa del mercado. Nunca dije nada porque no quería causar drama familiar, admitió tía Carol mientras tomábamos café. Pero después de ver cómo te han tratado, lamento haberme quedado callada. Hay un patrón aquí que va más allá de la rivalidad normal entre hermanos. Enterarme de que otros habían experimentado un trato similar fue tanto validante como desgarrador. La mitología familiar de Ava como la princesa frágil y yo como la triunfadora invulnerable había afectado más relaciones que solo la nuestra. Había creado ondas de disfunción en toda nuestra familia extendida, silenciando a aquellos que podrían haber hablado antes por la misma evitación de conflictos que me había mantenido pagando facturas de boda mucho después de que aparecieran las señales de alerta. Para la primavera, había establecido una nueva normalidad, sesiones de terapia semanales, un círculo pequeño pero de apoyo de amigos, contacto limitado con mis padres y ninguna comunicación directa con Ava o Ethan.
había redirigido mi generosidad financiera hacia causas que me importaban: una beca de programación para niñas de bajos ingresos, una donación mensual a la Organización de Preservación de la Selva Tropical cuya tierra había encontrado sanadora durante mi retiro en la península olímpica. Los límites no son castigos, me recordó la doctora Chen durante una sesión en la que expresé culpa por limitar el contacto con mis padres. Son estructuras que permiten que las relaciones existan de manera más saludable. Tu familia puede elegir respetar esos límites o no, pero esa elección es suya, no tuya. Lenta y dolorosamente, estaba aprendiendo esa lección, que solo podía controlar mis propias acciones, no las respuestas de otros a ellas. Que mi valía existía independientemente de lo que pudiera proporcionar a otros. Que el amor real no venía con facturas o condiciones. 6 meses después de la boda que no fue, ya no me ahogaba en la ira o el dolor. En cambio, estaba navegando por las aguas desconocidas pero liberadoras del respeto por mí misma, un límite a la vez. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero eso no es del todo cierto. El tiempo proporciona distancia, perspectiva, contexto, pero la curación requiere trabajo activo y elecciones conscientes. En el año siguiente a la boda de Ava, descubrí que la curación no es un destino, sino un camino sinuoso con giros inesperados, retrocesos ocasionales y momentos de avance cuando menos los esperas. El primer hito significativo llegó 8 meses después del debacle de la boda, cuando finalmente accedí a encontrarme con mi madre para tomar un café. Elegimos un lugar neutral, un café tranquilo a mitad de camino entre nuestras casas, y establecimos un límite de tiempo firme de 1 hora. La doctora Chen me había ayudado a prepararme con ejercicios de dramatización y lenguaje para establecer límites, pero mi estómago seguía revuelto de ansiedad al ver a mi madre, ya sentada junto a la ventana. Parecía más vieja de alguna manera, más frágil. Parte de mí quería inmediatamente volver al modo cuidador, suavizar sus líneas de preocupación y asegurarle que todo estaba bien. Pero ese patrón era exactamente lo que nos había llevado hasta aquí. Gracias por reunirte conmigo, comenzó, con las manos fuertemente envueltas alrededor de su taza. Te he echado tanto de menos. Yo también he echado de menos aspectos de nuestra relación, respondí con cuidado. Pero necesitaba este tiempo separadas. Lo que siguió fue la conversación más honesta que habíamos tenido nunca. Por primera vez, mi madre realmente escuchó mientras le explicaba cómo me habían afectado las dinámicas familiares, cómo la boda de Ava había sido simplemente el punto de ruptura de un patrón de toda la vida. Siempre pensé que estábamos haciendo lo correcto, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Ava necesitaba más apoyo, y tú eras tan capaz, tan independiente. Nunca consideré que te estábamos cargando o dando por sentado. La intención no borra el impacto, mamá, respondí, una frase que la doctora Chen me había enseñado. Tú y papá puede que no tuvieran la intención de crear este desequilibrio, pero el efecto fue real. Y cuando finalmente intenté establecer límites, la narrativa familiar se convirtió en que estaba teniendo un colapso mental. Mi madre bajó la mirada, avergonzada. Ava tenía tanto miedo de perder a Ethan. Su familia es muy consciente de la imagen, y ella pensó que si había alguna señal de conflicto familiar. Así que mintió sobre mí, y tú y papá apoyaron esa mentira. No supimos cómo manejarlo, admitió. Todo estaba sucediendo tan rápido, y Ava estaba tan angustiada. Tomamos la decisión equivocada, y realmente lo siento. No fue una disculpa perfecta, todavía había indicios de justificación en su explicación. Pero fue más reconocimiento del que había recibido nunca antes. Acordamos seguir reuniéndonos ocasionalmente, entendiendo que ciertos temas seguían prohibidos y que mi relación con Ava se desarrollaría en su propio tiempo, si es que lo hacía. Mi padre resultó más resistente al cambio. Cuando finalmente nos encontramos para almorzar, su enfoque fue actuar como si nada significativo hubiera sucedido. Tu madre dice que te va bien en el trabajo, comenzó, evitando cualquier mención del año pasado de distanciamiento. Cuando gentil pero firmemente dirigí la conversación hacia los temas necesarios, se puso a la defensiva. Las familias tienen desacuerdos todo el tiempo, Scarlett. En algún momento, necesitas dejar esto pasar y seguir adelante. Seguir adelante requiere el reconocimiento de lo que sucedió, repliqué. Esto no fue un simple desacuerdo. Fue un patrón de comportamiento que culminó en que se me etiquetara como mentalmente inestable y se me excluyera de un evento que pagué. Se movió incómodamente. Ava estaba bajo una tremenda presión. Todos lo estábamos.
La diferencia es cómo elegimos manejar esa presión, interrumpí. Nuestra relación siguió tensa, pero civil. Acepté que mi padre quizás nunca entendiera completamente mi perspectiva o reconociera su papel en la dinámica familiar. Esa aceptación, dolorosa como fue, representó su propia forma de crecimiento, reconocer que no podía cambiar a los demás, solo como respondía a ellos. En cuanto a Ava y Ethan, su cuento de hadas perfecto mostró grietas casi de inmediato. A través del boca a boca familiar, me enteré de que se habían separado brevemente solo 4 meses después de la boda. Aparentemente, Ethan esperaba que Ava se integrara sin problemas en su mundo de clase alta, mientras que Ava esperaba que el matrimonio le trajera seguridad financiera sin necesidad de trabajo real. Ninguna de las expectativas se cumplió. Se reconciliaron después de un mes separados, pero persistieron los rumores de tensión. La familia de Ethan no había acogido a Ava como ella esperaba, y el estilo de vida que ella había anticipado, galas benéficas y casas de verano, venía con expectativas sociales y obligaciones para las que no estaba preparada. No me alegré de sus luchas. A pesar de todo, Ava seguía siendo mi hermana, y una parte de mí siempre se preocuparía por su bienestar. Pero también reconocí que sus problemas de relación no eran mi responsabilidad arreglar, una comprensión a la que me habría sido imposible llegar un año antes. Luego, 11 meses después de la boda, llegó una carta a mi apartamento. Reconocí la letra de Ava inmediatamente en el sobre azul pálido. Durante varios minutos, simplemente la sostuve, insegura de si abrirla sería un acto de autocuidado o de autosabotaje. Finalmente, la curiosidad ganó. Dentro había una tarjeta con un mensaje simple: te debo una disculpa. ¿Podemos hablar? Sin excusas, sin echar culpas, sin manipulación emocional. Solo un reconocimiento y una solicitud directos. Después de consultar con la doctora Chen, respondí con igual simplicidad: estoy abierta a eso. Café el próximo martes a las 3. La Ava que me encontré en el café se parecía poco a la novia con derechos que me había echado de su boda. Su ropa de diseño había sido reemplazada por unos simples jeans y un suéter. El cabello cuidadosamente resaltado estaba recogido en una práctica coleta. Incluso su maquillaje era discreto, revelando pecas que no había visto desde que éramos adolescentes. Ethan y yo nos estamos separando, dijo después de que pedimos. ¿De verdad esta vez? Se están redactando los papeles de divorcio. Lamento oír eso, respondí, y lo decía en serio. No lo lamentes. Es la decisión correcta. Respiró hondo. Estar casada con Ethan me hizo verme a través de los ojos de su familia, y no me gustó lo que vi. Superficial, materialista, dispuesta a herir a las personas que me quieren para mantener las apariencias. Esa es una realización dolorosa. Lo es, pero necesaria. Me miró directamente a los ojos. Scarlett, lo que te hice es imperdonable. La boda, las mentiras sobre tu salud mental, aprovecharme de tu generosidad durante años, todo. No te culparía si nunca quisieras volver a hablar conmigo. Entonces, ¿por qué estamos tomando café?, pregunté suavemente. Porque necesito asumir la responsabilidad de mis acciones. Sin excusas. Sus manos temblaban ligeramente mientras continuaba. Estaba tan enfocada en crear la imagen perfecta que destruí la relación más importante de mi vida. No espero perdón ni reconciliación. Solo necesito que sepas que reconozco lo que hice, lo lamento profundamente, y estoy trabajando para convertirme en alguien que nunca volvería a tratar a nadie de esa manera. La conversación que siguió fue cruda, honesta y ocasionalmente llorosa. Ava habló de su viaje terapéutico, de su comprensión de que había estado interpretando el papel de princesa durante tanto tiempo que había perdido de vista su yo auténtico, de cómo el mundo de Ethan le había parecido inicialmente la extensión perfecta de ese papel hasta que el juicio y el rendimiento constantes se volvieron asfixiantes. Estoy empezando de nuevo, explicó. Volviendo a Portland, obteniendo un certificado de enseñanza como originalmente quería antes de quedarme atrapada tratando de ser famosa en Instagram. Construyendo una vida basada en lo que realmente me importa, no en lo que impresiona a los demás. No prometí una reconciliación inmediata o un regreso a nuestra antigua relación, demasiado había sucedido para una resolución tan simple. Pero sí ofrecí lo que se sentía auténtico en ese momento: aprecio tu disculpa, y estoy abierta a reconstruir lentamente alguna forma de relación, si tus acciones coinciden consistentemente con tus palabras.
Esa reunión para tomar café no curó mágicamente todas las heridas ni restauró instantáneamente nuestra hermandad, pero plantó una semilla de posibilidad que ha crecido lenta y cautelosamente en los meses transcurridos desde entonces. Ahora nos enviamos mensajes de texto ocasionalmente, compartiendo pequeños momentos en lugar de grandes declaraciones. Le envié información sobre el programa de enseñanza que había investigado. Ella me envió un meme divertido que le recordó nuestra infancia. En cuanto a mí, la experiencia de ser la hermana no invitada transformó mi enfoque hacia las relaciones de todo tipo. Me volví más selectiva sobre dónde invertía mi tiempo, energía y, sí, dinero. Desarrollé un escepticismo saludable hacia aquellos que se acercaban a mí con necesidades inmediatas pero sin interés en mi bienestar. Lo más importante, aprendí que alejarse de dinámicas tóxicas no es egoísta, a menudo es la elección más amorosa que puedes hacer, tanto por ti misma como por aquellos que necesitan enfrentar las consecuencias de sus acciones. Hace 6 meses, comencé a salir con alguien, un ingeniero de software amable y considerado llamado Daniel que aprecia mi generosidad sin explotarla. Cuando compartí con cautela mi historial familiar, su respuesta fue ira en mi nombre en lugar de juicio sobre mis límites. Tienen suerte de que siquiera estés considerando dejarlos volver a tu vida, dijo, apretándome la mano. Esa simple validación significó todo, la confirmación de que mi experiencia fue tan atroz como yo sentía que era, no una reacción exagerada como mi familia la había enmarcado inicialmente. El dinero que perdí en la boda de Ava se ha ido hace mucho tiempo, y he hecho las paces con eso. El costo emocional duró más, pero el crecimiento personal que surgió de ese periodo doloroso ha sido invaluable. He descubierto una fuerza que nunca supe que tenía, límites que nunca pensé que merecía establecer, y una versión de mí misma que ya no necesita validación externa para sentirse digna. Si estás viendo esto y reconociendo patrones similares en tus propias dinámicas familiares, por favor, sabe que no estás solo. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo y por los demás es dar un paso atrás y dejar que las consecuencias naturales se desarrollen. Establecer límites no es egoísta, es necesario para que florezcan relaciones auténticas. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia? ¿Qué te ayudó durante ese proceso? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación, y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para más contenido sobre cómo navegar relaciones familiares complejas y crecimiento personal. Gracias por escuchar mi viaje de tapete a dignidad. Estoy agradecida por cada uno de ustedes que se tomó el tiempo de escuchar mi historia.